Hola, buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase de controles. El día de hoy vamos a ver el arranque a tensión reducida. Como vimos en la clase pasada, hay motores que se pueden arrancar a tensión plena, es decir, a su voltaje y corriente nominal. Sin embargo, hay motores que no se pueden arrancar directamente a la red porque son de alta potencia y alta energía y pues demandan mucha corriente al arranque, por lo que no es posible conectarlos directamente a la red. Para ello, tenemos que utilizar otro tipo de arranque que se le conoce como arranque a tensión reducida. Como introducción, podemos decir que en ocasiones no es posible arrancar motores trifásicos a tensión plena, como comentábamos al inicio de la clase, dado que la corriente de arranque puede ser mayor hasta 10 veces la corriente nominal. Por lo que alguna instalación eléctrica puede no soportar esa corriente de arranque y por lo tanto eh, habría bajón de energía en la instalación. Por lo tanto, hay que utilizar algún tipo de arranque a tensión reducida, es decir, limitar la corriente de arranque. El primer método que vamos a ver es el arranque por resistencias. Estos arrancadores tienen la desventaja de que se utilizan poco porque no tienen la eficiencia ni la flexibilidad de otros sistemas. Ese tipo de arranque se construye para reducir el voltaje aplicado al motor al 80% de su valor de línea, por lo que la corriente también se reduce en la misma proporción y el par mecánico de arranque se reduce al 64% de su valor a plena tensión. Este tipo de arranque lo utilizamos para arrancar maquinaria delicada como es la maquinaria textil, las escaleras eléctricas y bandas transportadoras que tienen que arrancar de manera suave. Aquí tenemos el circuito de fuerza y de control, en donde cuando asignamos el botón de arranque, pues se activa la bobina A y por lo tanto se cierran los contactos A, por lo que obligamos a la corriente a fluir por la resistencia. Pero al mismo tiempo se activa el temporizador y pasado unos 3 segundos, pues se cierran los contactos de marcha y obligamos a la corriente a irse directamente al motor, es decir, ya el motor ya está conectado a tensión plena, por lo que redujimos la corriente al inicio de operación del motor y ya que arrancó, ya lo conectamos directamente a la red. El segundo tipo de arranque es el arranque estrella delta. Estos se utilizan principalmente para impulsar cargas centrífugas, como lo pueden ser ventiladores, sopladores, bombas centrífugas, etc. Y en aplicaciones en que se requiere un par mecánico torque de arranque reducido. Para ese tipo de arranque, obviamente, tenemos que tener nuestro motor en el que se permitan ambas conexiones, es decir, que tenga 6 conexiones. Y en este caso arrancamos el motor en estrella y pasado unos 3 segundos lo cambiamos a conexión delta. Con ese tipo de conexión, al conectarlo en estrella, cada fase de ganado recibe solamente el voltaje nominal dividido entre la raíz de 3, lo que equivale a efectuar el arranque reduciendo la tensión o voltaje a 57.7% de la tensión o voltaje nominal. Aquí vemos, por ejemplo, si suponemos que la corriente de arranque de línea es de 100 amperes, en una conexión delta, la corriente que le llega al devanado es de 57.7 amperes. Sin embargo, en una conexión estrella, la corriente es para este ejemplito, de 33.3 amperes, por lo que vemos que la corriente en una conexión estrella es menor que en una conexión delta. Por lo tanto, conectamos el motor en estrella y después, pasado unos 3 segundos, por ejemplo, lo pasamos a una conexión delta. Tenemos el circuito de control y de potencia, donde cuando asignamos el botón S1, S2, se cierra este contacto KM1 y se cierra el contacto KM3, dada la configuración del circuito de control, y automáticamente conectamos el motor en estrella. Pasado unos 2 o 3 segundos, gracias a este temporizador, se abre KM1, se cierra KM2 y el motor queda conectado en delta. El tercer tipo de arranque es el arranque por autotransformador, que es el que más se utiliza para reducir el voltaje debido a su economía, eficiencia y flexibilidad para ajustar al voltaje de arranque deseado, porque toda la energía se aplica al motor y por lo tanto la carga se acelera suave y en forma segura. Aquí vemos en la tabla cómo, según en qué proporción, en qué porcentaje se reduce el voltaje nominal de 50, 65 u 85%, se reduce par mecánico en estas proporciones
y se reduce la corriente de línea también en esas proporciones. Estos tipos de arrancadores se construyen para operación automática con capacidades de motores de 100 HP y 440 volts. Y los utilizamos para arrancar cargas mecánicas pesadas, tales como compresores, bombas, molinos de bolas y de martillos, así como molinos de hule y centrífugas de la industria azucarera. Tenemos nuestro circuito de control y de fuerza, en donde cuando el motor arranca, se cierra KM2 y KM3 y el motor queda conectado directamente al autotransformador. Y una vez que pasaron unos 2-3 segundos, se abren KM2 y KM3, se cierra KM1, por lo que el motor queda conectado directamente a la red. Y como conclusión podemos decir que en esta clase vimos los 3 tipos de arranque, que es el arranque por resistencias, el arranque estrella delta y el arranque por autotransformador. Bueno, eso es todo por hoy y muchas gracias por su atención y hasta luego.